Aleluya, gloria a Dios. Bueno, gloria al Señor, Dios les bendiga, buenas noches. A cada uno de los que se van conectando, bendecimos sus vidas. Mi hermano Miguel Ángel, la pastora que está por allí, les bendecimos en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer una corta oración para iniciar. Amado Dios y Padre Celestial, te queremos honrar, te queremos glorificar en esta noche, darte gracias, Padre, un día más que nos estás regalando, un día más de bendiciones, de victoria, un día más, Señor, donde nos has permitido, Dios, reconocer, Señor, que lo que somos, lo que tenemos es gracias a ti. Y damos gracias, Señor, por este día, el alimento, por un techo, el vestido, por nuestras familias. Gracias, Señor, porque como iglesia nos bendices. Gracias porque entendemos, Señor, tantos principios que tú nos das para obedecer, para ser fieles a ti, Señor. Y uno de ellos es el tener conocimiento de tu palabra. Y aquí estamos, mi Señor, anhelando, Padre, que tú una vez más hables a nuestras vidas, ministres nuestros corazones por medio de tu maravillosa palabra, Dios. Háblanos, bendícenos, Señor, una vez más, y que sea tu Espíritu Santo glorificándose de una manera poderosa y sobrenatural en nuestras vidas en este maravilloso día que nos regalas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor les bendiga grandemente. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la salvación. Meditando un poco, mirando, analizando la palabra, llegando a conclusiones que Dios todo lo que hace, lo hace con un propósito. El deseo, el anhelo del corazón de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Ese fue el objetivo, el propósito por el cual Él mandó a su Hijo aquí a esta tierra, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Pero hay unas reglas y unas condiciones, eso debemos tenerlo claro, ¿sí? Nosotros debemos manifestar las obras de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué pasa, hermanos? Dándonos cuenta y de pronto mirando aquí un poco el entorno, la vida, el diario vivir de cada uno, cada ciudad, cada barrio, nos damos cuenta que aún en muchas congregaciones no le apuntan a la salvación. O sea, el deseo de mucha gente en esta tierra no es ser salvo, no es que ese propósito de ser salvo se cumpla en su vida. Porque lógicamente ser salvo trae unos requisitos, y pues para yo darme cuenta y tener la seguridad de que soy salvo, debo vivir como una persona que dice que es salva. Pero ¿qué pasa? En la tierra, en las ciudades, en el mundo, el propósito no es ese. O sea, la intención de mucha gente que cree acercarse a Dios no es valorar el sacrificio y tener o asegurar un día la entrada al reino de los cielos. Esa no es la intención que tiene la gente. Las personas lo único que quieren es que les vaya bien en esta tierra. Ese es uno de los más grandes propósitos que las personas tienen en esta tierra, que les vaya bien, vivir bien materialmente, económicamente, etcétera, etcétera. Conclusión, vivir esclavos de todo lo que el mundo ofrece, afanarse por las múltiples ocupaciones, pero el ser salvo no es una prioridad.
Porque si la intención fuera esa, se preocuparan al menos por estudiar la palabra, por leerla. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy viviendo correctamente? ¿Estoy obedeciendo como tengo que obedecer? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué más tengo que dejar de hacer? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Porque el anhelo es agradar a Dios para un día estar una eternidad con Él en el reino de los cielos. ¿A qué conclusión llegamos? Pasó una Semana Santa. Semana Santa, tiempo santo. Pasó. ¿Cómo siguen las cosas? ¿En qué cambió X grupo de personas que la celebran? No cambió en absolutamente nada. Al contrario, en medio del error que se vive, empeoraron las cosas espiritualmente. Nosotros podemos ver y darnos cuenta y analizar nuestro entorno de esas personas que tuvieron las prácticas que hicieron, todo lo que practicaron. ¿Su intención era ser salvo? ¿Su intención era verdaderamente honrar el nombre de Cristo? No. Las personas lo único que buscan es que les vaya bien y no les importa, sea Jesús, sea Mahoma, sea Hare Krishna, sea mormón, sea adventista, sea testigo de Jehová, sea la luz del mundo. No le importa si es secta, si tiene que seguir a un hombre, a un brujo, a un pedazo de yeso, de madera, de bronce, lo que sea, con tal de que me vaya bien. Entonces nosotros debemos entender, mirar y analizar un poco. Verdaderamente tú eres cristiano, ¿y por qué eres cristiano? ¿Eres cristiana y por qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Verdaderamente es heredar la vida eterna? Y si es así, porque yo creo que todos decimos amén. Ahora la pregunta es, ¿eres salvo? ¿Eres salva? ¿Tienes la vida eterna? Si hoy Cristo viniera, ¿te irías con Cristo? ¿No serías tú de pronto de esas personas que el Señor les diría, nunca los conocí? Y de pronto tú quieras defenderte y decir, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. No, nunca, no. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas que el Señor nombra ahí en Mateo, lo único que ellos querían era mostrarse. Su tarjeta de presentación no es, hey, vamos a buscar la salvación, sino mire, a mí Dios me utiliza, yo tengo estos poderes, tengo estos dones, pero nunca se preocuparon por nacer de nuevo. Tito capítulo 3 versículo 4 y 5. Libro de Tito capítulo 3 versículo 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, versículo 5, ¿por qué nos salvó? Dice, nos salvó, no por obras, o sea, no es por lo que tú hagas, no por obras, así tus obras sean muy justas, no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, pero también dice por el lavamiento de la regeneración, porque tú y yo nos hemos lavado. La palabra nos limpia, la palabra nos santifica, pero también dice que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, que también nos ha limpiado. Y dice que también por la renovación en el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo a ti y a mí nos va renovando poco a poco. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que llegan algunas fechas, algunos tiempos, algunas ocasiones donde la gente, muchos se creen muy buenos,
Creen ser buenos en determinados momentos. ¿Qué es lo que pasa? Algunos piensan ser muy buenos dando un diezmo, una ofrenda. Algunos en su manera hipócrita de hablar, creyendo que conocen a Dios, se creen muy buenos. Pero escúchenme bien, ¿qué es lo que sucede? Abusan del amor, la bondad y la misericordia que Dios tiene con la humanidad. Algunos se creen que porque cargan alguna imagen o porque ayudan a alguna fundación o porque en algún momento por ahí dieron un mercado o una ofrenda, ya sus obras de justicia, piensan. Entonces, como que voy y ayudo, pero voy y me emborracho. Voy y hago aquella cosa buena, pero como que el que peca y reza empata. Entonces se creen buenos, pero en ese creerse bueno abusan y se aprovechan del amor y de la misericordia de Dios. No entienden la manifestación del amor de Dios. No lo entienden. El mundo tiene un concepto errado de lo que es el amor. Piensan que amar a alguien es alcahuetearle todo lo que hace. O sea, como que si Dios me ama, o sea, miren el pensamiento que tienen. Dios me ama, pues tiene que perdonar, tiene que perdonarme. Pues si Dios me ama, me tiene que aceptar como soy. Claro, Cristo te acepta hoy que te acercas a Él como tú eres. Pero Él espera que con el transcurrir del tiempo haya un cambio, una renovación, un lavamiento de regeneración y una renovación en tu vida. Esto habla de un cambio. Ahora, creen algunos que hacen maldad, que hacen cosas malas, que como no les pasa absolutamente nada, entonces es que Dios se alegra o Dios les permite ese comportamiento. Es lo que pasa. O sea, no, pues mire, un ejemplo. El catolicismo dice, vea, nosotros tenemos nuestras imágenes, nuestros ídolos, veneramos a fulano, a sutano, a perencejo, a mengano. La Biblia lo prohíbe. Que piensan que somos los cristianos los que no los queremos. No, es la palabra de Dios la que prohíbe eso. Nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente enseñar, transmitir el mensaje. Pero ellos dicen, si eso fuera cierto, que Dios aborrece la idolatría, que a Él no le gusta todo lo que hacemos, sea en Semana Santa o la semana que sea, entonces ¿por qué Dios no ha hecho nada? Pero no conocen su misericordia, que ya vamos a hablar de eso. ¿Qué está esperando el Señor? Su misericordia lleva a que Dios está esperando que todos se arrepientan de esos actos, de esas actividades idólatras de pecado que las personas cometen diariamente. Ahora el versículo 4 empieza diciendo, pero ¿cuándo se manifestó? O sea, llegó un momento en donde Dios se manifiesta al mundo entero. Y esa manifestación fue notoria, que es, o de qué manera se manifestó, enviando a su Hijo a morir a la cruz del Calvario. El mundo entero, hermanos, tiene ese conocimiento. Saben, miren hermanos, no hay alguien contra el cual se levanten tanto, o sea, que vayan en contra como de Jesús. Usted no ve que peleen contra Mahoma ni contra nadie como se levantan contra Jesús. ¿Quién dividió la historia? En los libros de historia de sociales dicen antes de Cristo, después de Cristo. O sea, nosotros, Jesús impactó la historia, aún de aquella persona que no quiere creer y dice Dios no existe. Yo creo en la evolución. Y aprendemos cosas, porque la persona que cree en la evolución, miren cómo es la fe de ellos. O sea, se necesita más fe para creer que uno vino de un mico, de un mono,
que para creer que fue Dios quien nos creó. No, y ellos nos dicen a nosotros, no, nos reclaman, compruébeme que Dios existe, compruébeme que no sé qué. Bueno, yo les digo a ustedes, ¿ustedes han visto a alguien evolucionar de un mono? ¿Ustedes tienen pruebas indubitables, vivibles que ustedes puedan decir? ¿O por qué creen en la evolución? Porque alguien se las contó, alguien les enseñó, pero ustedes no tienen pruebas. O sea que eso también es tener fe para creer que alguien vino del mono. Eso es fe porque no tienen pruebas, ni lo han visto. Yo tampoco he visto a Jesús. No tengo pruebas. También tengo escritos la palabra de Dios. Y mi fe nos lleva a creer que somos creados por Dios. Entonces, todos viven por fe. Todos. Cada quien cree en lo que quiere creer y cada quien va a ser juzgado conforme a lo que creyó estando en esta tierra. Pero tú y yo debemos tener claro que la manifestación de Dios hacia la tierra fue notoria para todos, y hasta el día de hoy se habla, se dice, se predica de un Dios de amor que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por amor y para perdón de nuestros pecados. Entonces se manifestó la bondad de Dios. La bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad de Dios habla de su amor, habla de la identidad y característica propia de alguien bueno. O sea, nosotros decimos alguien bondadoso. Ahora, ¿qué tan grande fue su bondad? A tal punto de entregar a su Hijo. Y cuando se habla aquí de bondad, el término original o la traducción nos lleva a entender de algo bueno o de alguien bueno, pero bueno exageradamente. Entonces, bondad de Dios, entregar a su Hijo a morir por los pecadores. Eso es algo inentendible. Entonces, estas son cualidades de Dios. La bondad es una cualidad de Dios. La identidad y característica propia de alguien bueno es la cualidad, la inclinación y la tendencia natural para hacer el bien. O sea, alguien bondadoso naturalmente hace el bien, sin esperar nada a cambio. Ahora, aquí hay algo bien interesante como para ilustrarlo. ¿Cuántos de nosotros alguien nos ha hecho un favor? Alguien nos ha ayudado sin importar quién eras tú, sin importar absolutamente nada. O sea, su bondad y su amor de esa persona, a veces sin conocernos, nos ayudó de tal manera que uno dice, pero esta persona, ¿por qué lo hizo? No me conoce. No, en algún momento yo fui a una cita médica y cuando fui a dar el copago o la cota moderadora que le piden a uno, me doy cuenta que no tenía plata, no había llevado la billetera, nada. No, eso hasta yo, cuando me dijeron es tanto, y yo como que sentí vergüenza. Ay, yo no, cancéleme la cita, por favor. Y una señora se paró, una señora bondadosa, que le gusta hacer el bien. Yo creo que ella analizó muchas cosas. Dijo, ¿de dónde vendrá este muchacho? No tendrá ni siquiera para los pasajes. Menos mal a mí me atienden cerquita. Va a perder su cita. Ay, por 3,000 pesos. Y ella se me acercó y me dijo, mire, tome. Yo le dije, no, tranquila, no se preocupe. Yo miro cómo soluciono. Dijo, hombre, no pierda la cita. O sea, esa bondad, ese amor de esa persona, mire que no sabía si yo era bueno, era malo, si era pastor, si era cristiano, católico, mormón, adventista, ladrón, no le importó. Lo único que tenía esta mujer en su corazón era querer hacer el bien. Entonces,
Ese es Dios, esta característica de Dios de querer hacer el bien al mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo. Por eso dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Porque ese momento del sacrificio donde el Padre entrega a su Hijo a morir de la manera que murió, no se compara con ninguna otra muestra de amor que Dios pueda tener con nosotros. Mira, Dios te puede obrar un milagro de sanidad. Esa sanidad no se compara con la bondad que tuvo en el sacrificio. Dios te puede pagar una deuda en el banco, obrar un milagro. Dios te puede restaurar tu hogar. Dios puede hacer, nada se compara con esta muestra de bondad que es el sacrificio de Cristo. Entonces entendamos ahora, miren que lo contrario a la bondad es la maldad. O sea que la persona que no es bondadosa es maldadosa. No, a mí no me gusta ayudar a nadie. No, a veces ven que una persona necesita por ahí 100 pesos y no son capaces de dárselos. O alguien necesita ayuda en algún sentido y hay gente que por más que tenga cómo ayudar, no lo hace. Tengamos cuidado de cómo estamos viviendo. Entonces, también está allí refiriéndose a Cristo cuando dice nuestro Salvador. Él es Dios el Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es nuestro Salvador. Claro, una de sus personas, hablando de la Trinidad, es nuestro Salvador. Por medio del sacrificio nos salvó. Y esto habla Mateo 1:21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice, y hablando del nacimiento de Jesucristo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Salvador. Por eso dice que Él salvará al mundo de sus pecados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí debemos entender algo. ¿Qué fue lo que Dios, el Padre, envió a la tierra? Un Salvador. ¿Salvador de qué? Salvarnos de nuestros pecados, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso envió. Él envió un salvador. Él no envió un economista ni un contador. Él no envió el dueño de Bancolombia para hacernos ricos. Él no envió un ingeniero ni un arquitecto para que tuviéramos las mejores mansiones. Él no envió tampoco un músico para que todos seamos músicos. Tampoco envió un conductor de aviones. No, Él envió un Salvador para salvarte a ti y salvarme a mí. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Y su amor para con los hombres. Y aquí cuando habla de hombres, habla de hombres y mujeres en cualquier lugar del mundo. ¿Y qué es ese tipo de amor? Hablando de esta palabra amor, nosotros sabemos que el amor de Dios es el amor ágape. Este amor ágape es amor puro, donde lo encontramos en 1 Corintios 13. Siempre lo hemos enseñado y explicado. Amor que no deja de ser, amor que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Un amor incondicional. Esa es la muestra, por eso es bondadoso, porque hay amor en su corazón. Y es un amor que no es ni como el tuyo ni como el mío. Es un amor ágape, un amor puro, un amor incondicional. Ahora, ¿para quién es ese amor? Y dice que es para con los hombres. Pero aquí volvemos a lo que explicamos al comienzo. Muchos no lo valoran. Muchos juegan con el amor de Dios. Muchos lo pisotean, lo desprecian. Esto es un ejemplo. Si nosotros miramos una relación de pareja donde
el hombre es infiel. O sea, la mujer lo ama incondicionalmente, pero la mujer le soporta sus borracheras, sus infidelidades, sus insultos. ¿Qué hacen este tipo de hombres? Se aprovechan del amor que esta mujer tiene hacia ellos. Y ellos piensan que la tienen ahí comiendo de su mano. Ella nunca se va a ir, ella nunca se va a cansar porque ya llevamos casados o en unión libre no sé cuánto tiempo. El otro día hasta llegó y me encontró acostado con fulanita y no, ahí está, mírela, sumisa y sujeta. Y se aprovechan de eso. Hay mujeres que también se aprovechan de eso. Hay mujeres que son infieles, etcétera. Eso es tanto aquí como allá. Y lo hemos explicado aquí haciendo un paréntesis, porque las mujeres dicen es que los hombres son más infieles. Pregunta, ¿y los hombres con quién son infieles? Pues con otras mujeres. O sea, está el mismo porcentaje. Si hay 10 hombres infieles es porque hay 10 mujeres también siendo infieles. Entonces no es que los hombres sean más, no, ahí está. ¿Sí? Si hay un hombre hay una mujer infiel. Entonces, este hombre o esta mujer que son infieles y se aprovechan de ese amor que la persona con la que viven le tiene, piensa que no, ese no se va nunca, pero llega el momento, hermanos, que abren los ojos, se van y esa persona empieza a sufrir las consecuencias. Bueno, estas personas que juegan, que pisotean, que desprecian, que no valoran el amor de Dios y que piensan que porque Dios les permite hacer y decir y hacer lo que quieran, una Semana Santa, un 24 de diciembre, en cualquier fecha, piensan que nunca van a rendirle cuentas a Dios. Piensan que nunca. Y pues como hice todo esto, miren, esto es lo que le pasa al ladrón. ¿Qué pasa cuando el ladrón va y roba, atraca y le va bien? Antes coge más agallas para seguir robando. O sea, el miedo con el que salió a robar la primera vez ya no lo tiene la segunda vez. Y como la primera vez lo hizo y que él dice me fue bien, pues quiere seguir haciéndolo. Pero llega el día, llega el momento, hermanos, en que, no sé, el destino, la gente, o sea, se va a cansar, se van a cansar y ahí van a mirar las consecuencias. Entonces, valoremos el amor de Dios, valorémoslo, entendámoslo, disfrutémoslo. Para disfrutar el amor de Dios tenemos que entenderlo. El amor de Dios no es pretender que porque yo hago y Él no me dice nada, que porque hay personas que no son cristianas que dicen no, es que Dios me ama porque yo vivo mejor que los cristianos. Eso no es el amor de Dios. Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Entonces el versículo 5 empieza con la gran palabra. Dice, nos salvó. ¿Qué hizo Dios? Por medio de toda su obra redentora, enviar a su Hijo, que muriera, su sangre derramada, el resucitarlo, el dar la promesa de que volverá. O sea, todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra, ¿qué hizo? Nos salvó. Ahora, este nos salvó está en un tiempo presente. O sea, tú y yo, si creemos en Jesús, ya somos salvos. O sea, no vamos a ser salvos. Tú y yo vivimos como vive una persona que entiende cómo vive alguien que es salvo. O sea, tiempo presente. Así no estemos en el cielo, tú y yo ya somos salvos. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya se hizo. O sea, ya el sacrificio está ahí. Si tú no eres salvo y tú hoy decides acercarte, hoy eres salvo, hoy recibes salvación. Pero de hoy en adelante empieza el proceso, que ya lo vamos a explicar. La regeneración, el nuevo nacimiento, el lavamiento en tu vida. Empieza ese proceso de Dios
en tu vida. Entonces Él nos salvó. Ahora empieza diciendo que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Mira, tú no eres salvo por orar. Tú no eres salvo por venir a culto. Tú no eres salvo porque te sabes 5, 15 o 20 o 30 canciones. Tú no eres salvo por ser pastor, pastora, maestro. Tú no eres salvo porque le sirves a Dios. Tú no eres salvo por vestirte como te vistes. Tú no eres salvo por diezmar. No es por las obras ni porque ayudas a una fundación de niños, ni porque, mejor dicho, eres caballeroso y si alguien se cae en la calle lo ayudas a levantar. No, tú no eres salvo por nada de lo que nosotros hagamos. Mire, el Antiguo Testamento todo eran obras de justicia. ¿De qué se trataba el Antiguo Testamento? De llevar el animal para que con su muerte, su sacrificio, se tapaban los pecados. Tapaban. Pero viene Cristo y Cristo no los tapa. Cristo los borra totalmente. O sea, es borrón y cuenta nueva. Por eso aquí habla de la renovación, de la regeneración. Y es lo que Cristo hace, borrar. Muchos los tapan, muchos viven estilo Antiguo Testamento. Estuvieron en una semana donde cargaron una estatua, un palo de yeso, de bronce, no sé, tantas cosas que se hicieron que pretendieron tapar. Y por eso es la conclusión más grande. Ya pasó esa semana. ¿Cómo siguieron viviendo? ¿Pasó algo espiritualmente? Sí, pero es malo. No es a favor de ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es por obras de justicia. Ellos creen que esas obras y esas prácticas les ayuda. Pero ¿qué es lo que ellos están buscando? Simplemente que les vaya bien aquí en la tierra. Ya no les interesa. Si hay entrada al reino de los cielos, no me interesa. Yo lo que quiero es que mi trabajo me vaya bien, tener más plata. Entonces Él nos salvó no por obras de justicia, no porque tú diezmes, no porque... Es más, muchas personas dicen que no, yo soy salvo porque yo he cambiado. No, tú no eres salvo porque cambiaste. Tú cambiaste porque eres salvo. Son dos cosas muy diferentes. Tú no haces buenas obras para ser salvo. Tú haces buenas obras porque ya eres salvo. Si tú te graduaste como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como médico, como odontólogo, tú no vas a ejercer la odontología para ser un odontólogo. Tú lo ejerces porque ya eres un odontólogo. Tú no vas a un colegio, es que quiero ser un estudiante. No, tú vas porque ya eres un estudiante. Entonces todas las obras que tú puedas decir, no, es que dejé de tomar, de fumar, de mentir, ahora respeto a mi esposa y yo diezmo, yo adoro al Señor, lloro, yo leo la Biblia, yo he cambiado y hago obras y ayudo a mi vecino, a mi vecina, predico. No, por eso no eres salvo. Entonces, si tú pensabas que por hacer esas cosas eras salvo, entonces hasta el día de hoy no eres salvo. Todo hacemos es porque ya somos. O sea, no hay un mérito, no hay algo que yo pueda hacer físicamente para obtener salvación. Ya Cristo lo hizo todo lo que se tenía que hacer ya lo hizo Cristo. Lo único que tú y yo podemos aportar para todo el tema de la salvación es nuestro pecado. Es lo único que nosotros aportamos. Entonces, por muy bueno que seamos, hermanos, no se trata de nosotros. Entonces no es por las obras de justicia o por los buenos o justas cosas que tú hagas, sino porque Él nos justificó. O sea, Él, cuando se habla de que Él nos justificó, quiere decir que Él hizo todo lo necesario, todo lo que se tenía que hacer
para darnos salvación. Por eso Él mismo dijo, consumado es. Como que Él dijo, Padre, la deuda está pagada. Padre, esta lucha, esta guerra, esta batalla está ganada. Padre, vencimos el pecado. Consumado es. Él nos justificó. Y esto, miren hermanos, por eso ese es nuestro motivo. Que todo es Jesús, 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 Jesús. Porque Él lo hizo todo por nosotros. Claro que nos llaman fanáticos, que nos llamen como quieran. Pero creo que tenemos mucho que agradecerle de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Uno de los principales atributos de Dios es la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. La disposición, o sea, Dios el Padre estuvo dispuesto y se compadeció de tus y mis sufrimientos y de tus y mis miserable vida que llevábamos sin Él. Porque eso llevábamos. Unas vidas miserables, unas vidas de sufrimiento en alcohol, en drogas, en mentira, en adulterio, en fornicación, en engaños. Sufríamos, hermanos. Y nuestra vida era una vida miserable. Gracias doy a Dios porque se compadeció de nosotros, tuvo misericordia. Él no tenía por qué haberlo hecho, pero en su bondad, en su amor, tuvo misericordia por nosotros. Ahora, ¿cómo tuvo misericordia? Dice, por el lavamiento de la regeneración. Este lavamiento de la regeneración, dos cosas. La palabra lavamiento o lavar habla de limpiar, ¿sí? Habla, cuando tú lavas un pantalón es porque piensas darle un nuevamente uso. O sea, lo voy a utilizar otra vez, pero como está, no me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Lavarlo. Tú lavas el piso, todo lo que tengas que lavar es porque está en un estado deplorable de suciedad y necesita un cambio, necesita un proceso, y ese proceso es el lavamiento. Tú y yo, como estábamos, no le servíamos a Jesús. Por eso Él nos aceptó, pero dijo, ven, yo necesito lavarte. Y dice que el lavamiento de la regeneración, está la regeneración que sirve para mejorar, pero está la degeneración que sirve para dañar. En algún momento usted ha escuchado el término degenerado. Creo que no es para felicitar a alguien ni para resaltar sus maravillosos o buenos atributos. La palabra degenerado habla de algo malo, de una persona muy mala. Entonces, lavar habla de una regeneración, porque cuando usted lava el pantalón, la camisa o lo que tenga que lavar, usted va y lo lava, jaboncito, vanish o todo lo que tenga que hacerle, lo cuelga, se seca, plancha, y cuando usted va y se lo coloca, que queda así bien pinchado, las mujeres bien elegantes, lo lavó bien, cómo le queda de bien. Es un proceso de regeneración, y literalmente esto habla de el nuevo nacimiento. Cuando habla del lavamiento, de la regeneración, habla del nuevo nacimiento que está en Juan capítulo 3, versículo 3. Dice Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está teniendo Jesús una conversación con un hombre llamado Nicodemo.
¿sí? Él era de los fariseos, él era un ladrón, él hacía todo lo malo. Y Jesús le estaba explicando que él tenía que nacer de nuevo. Y es lo que Jesús nos pide a ti y a mí, nacer de nuevo, dejar, o sea, esa suciedad, dejarla a un lado, permitir que Él nos lave, nos limpie, nos santifique. ¿Por qué? Porque al reino de los cielos no entra ninguna cosa inmunda. Eso le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo. O sea, nosotros tenemos que permitir que el Señor haga esa obra de el lavamiento de la regeneración en tu vida, que dejemos de ser degenerados para regenerarnos, para restaurarnos, para ser nuevas criaturas, dejar de pensar como pensábamos, que es el siguiente término que dice ahí. Dice que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. La renovación en Romanos 12:2 habla de renovar nuestro entendimiento. Y todos debemos, porque todos tenemos el pensamiento. Ahora, ¿por qué la gente levanta un ídolo? Porque en su mente está, en su pensamiento está que eso es bueno. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no se conformen, o sea, no hagan las mismas prácticas de antes. No se conformen a hacer, o sea, para donde va Vicente va la gente, no se conformen con eso, ¿sí? Dice, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, tú debes renovar tu mente. O sea, tú pensabas que tomar no tenía nada de malo. Bueno, renueva tu mente. Debes darte cuenta que los borrachos no heredan el reino de los cielos. Tú pensabas que porque te creías el muchacho más lindo del barrio y te acostabas con una y con otra, o la muchacha que se acostaba con uno y con otro, y que no pasaba nada. No, debes renovar tu mente y entender que eso no se hace, que eso es malo y le desagrada a Dios, y que por esa causa el infierno está ganado en la vida de una persona. Entonces, cuando tú y yo renovamos nuestra mente, ¿qué quiere decir esto? Entendemos. Yo entiendo que no tengo que seguir viviendo así. Yo entiendo que debo cambiar mi manera de pensar. Debo dejar de hacer lo que hago para empezar a tener una mente transformada, tener la mente de Cristo. El ajuste, o sea, ¿qué es renovación? La renovación es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. O sea, tú ajustas la visión moral, espiritual y tus pensamientos a la mente de Cristo. O sea, mire que antes nosotros moralmente, o sea, a uno el que miraba pornografía no le importaba. Moralmente, robar a alguien, atracar a alguien, insultar a alguien, o sea, no teníamos valores morales. Y si estaban, pues estaban por el piso. Ahora imagínese el justo, tú y yo como cristianos, sin valores morales y sin valores espirituales en nuestra mente. ¿Cómo viviríamos? Imagínense, si quieren aprobar el aborto, si quiere que los niños, que hombre, que mujer, que esto, y nosotros sin esos valores, o sea, como que aprobando todo eso, imagínense cómo viviríamos. Ahora, como nosotros hemos renovado nuestra mente, es que desaprobamos todo eso. Nosotros no aprobamos que una persona le sea infiel a su esposo o a su esposa. Nosotros no aprobamos el aborto, no aprobamos las mentiras, no aprobamos el engaño, no aprobamos el fraude, no aprobamos la idolatría. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido renovada. Dios la ajustó moralmente, espiritualmente, conforme a los pensamientos
de Dios, a la mente de Dios. Ahora, si tú eres de pronto la persona que dice, no, es que yo no le veo nada malo a fumar o a mentir, no sé, y sigues en la misma práctica, tu mente no ha sido renovada, tu mente no ha sido ajustada. O sea, moralmente, perdóneme los términos, moralmente sigues siendo un degenerado o una degenerada y no te has dejado renovar por Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo. Efecto, la renovación también, significados les estoy dando. Efecto transformador sobre las vidas. Un efecto transformador sobre las vidas. También es volver algo a su primer estado, restablecer algo que se había interrumpido. O sea, eso es lavarlo. Si tú no lavas ese pantalón o esa prenda, hablando de lavar, tú no te lo vuelves a poner. Entonces, para volverlo a usar, para que quede en el estado anterior que estaba limpio, ¿qué debes hacer? Lavarlo. Ahora imaginémonos que lavar como que duele. Imagínate que tú seas de verdad un pantalón de esos de gym bien y que el Señor ahí esté dándole, te va a doler. Y entre más sucio estés, más te va a doler. O sea, entre más pecados haya en tu vida, más fuerte puede ser el trato. Pero si tú tomas la decisión y decir, Señor, si necesito de ti, perdóname, y te alejas del pecado, el Señor va a obrar de una manera maravillosa. Entonces, efecto transformador sobre las vidas. Ilustrémoslo. ¿Cuántos de nosotros o cuántos conocemos una persona que llevaba una vida desastrosa, que de pronto ni quiso estudiar cuando joven? ¿Eso para qué estudiamos? Y se dedicó por ahí a hacer y a deshacer, a la fiesta, a la rumba. No quiso, no tenía un futuro trazado porque no le interesaba. Pero de un momento a otro tú lo ves que ahí estudiando en la nocturna, se va juicioso con sus libros y sus cuadernos, pero también en el día está trabajando. Y tú lo ves que los fines de semana tiene un trabajo adicional. Y uno dice, ¿ya ¿qué le pasó? Pues su mentalidad está cambiando. Su mentalidad está cambiando. Ya no tiene la mente de un vago, de rumba ni de drogas. Ahora tiene la mentalidad de, tengo que estudiar. ¿Y sabe qué dice? ¿Por qué no estudié antes? Eso digo yo, pero con Jesús, ¿por qué no te conocí antes, Señor? Pero tú y yo debemos renovar nuestra mente, que nuestra mente sea transformada, reconocer que el pecado es pecado, que lo malo es malo y que nosotros debemos cambiar. Ahora dice que esta renovación es en el Espíritu Santo. O sea, no es en tus fuerzas, no es a tu manera, porque muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera, yo adoro a Dios a mi manera, yo busco a Dios a mi manera. No, es por medio del Espíritu Santo. Entonces, tú debes entender que es el Espíritu Santo. Cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo empieza a dirigir tu vida, tu mente, tu corazón, porque ya eres renovado. Ahora, todos hablan de ser espirituales. El año pasado fue viviendo en el Espíritu, este año es renovados en el Espíritu, y todos queremos ser espirituales. Ahora, ¿qué es ser espirituales? En conclusión, ser espirituales es obedecer la palabra de Dios y saber lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, para qué lo tengo que hacer. Eso es espiritual. Ser espirituales es entender que yo tengo unos horarios que me ha dado el Señor para congregarme. ¿Qué hace el que es espiritual? Se congrega. Que debo sacar tiempo para orar. Eso hace el espiritual. El espiritual entiende que no debo volver a fumar, no debo volver a tomar, no debo volver a insultar a nadie.
Eso hace el espiritual. Pero ¿saben qué piensan muchos que es ser espiritual? Es saber en qué momento aparece el Espíritu Santo y me bota un maletín con plata. Piensan que, bueno, hace poco escuché una enseñanza sobre la manera de vestir. Hay muchas congregaciones que enseñan que como la mujer se viste así de largo, eso las hace santas. Escúchenme bien, eso no hace santo a nadie. Adán y Eva pecaron y quisieron taparse con hojas de higuera y no se hicieron santos. Al contrario, el Señor sabía por su manera de taparse que algo había en su corazón. Pero escúchenme bien, tampoco debemos vestirnos con imprudencia. La Biblia habla, mujeres, vestirnos con decoro, con prudencia. Pero no piense que si se pone una falda larga, la falda va a santificar su vida. No, no la va a santificar. Pero tú debes vestirte con decoro y con modestia, reflejando a Cristo en tu corazón. Entonces debemos generar un equilibrio, hermanos, porque esto es lo que hace. La mujer que antes se vestía y mostraba su cuerpo de una manera indignante, hoy tiene una mente renovada y se viste de una manera diferente, como para el Señor. ¿Por qué? Porque ama al Señor, porque su mente ha sido renovada, porque ha nacido de nuevo y entiende que Dios ha tenido misericordia con ella. O sea, miren todo el proceso, porque el versículo 5 dice, nos salvó. Ahora, si todo esto que estudiamos está pasando en tu vida, tú eres una persona salva. Si ya tienes una mente renovada y entiendes que todavía nos falta. Tú y yo necesitamos más para seguir siendo renovados. Por eso tenemos que congregar. Eso hace el espiritual, se congrega porque entiende que necesito más de Dios y vengo a darle la gloria y la honra en obediencia. ¿Qué más me falta, Señor, para ser agradable a ti? Porque es que yo quiero, Señor, que cuando tú vengas, estar contigo una eternidad. Sigue obrando en mi vida, en mi corazón, pero tú y yo ya somos salvos. Pero analiza tu vida, ¿qué te falta? Porque el hecho de decir ya somos salvos no quiere decir que no sigamos cambiando. Tenemos que dejar que el Señor nos siga renovando, nos siga santificando, nos siga lavando, nos siga haciendo esa obra maravillosa en cada uno de nosotros, mis hermanos. Ahora analiza, ¿eres o no eres salvo? Hagas lo que hagas. Mire, yo les cuento una experiencia, y es que hay personas que piensan que por dar su diezmo son salvos. Hay personas que piensan que no se congregan, pero son fieles. Aquí no recibimos de esos. Tuvimos esa experiencia de una persona que solamente venía a traer su diezmo. Y el Señor me dijo, vaya y dígale que no nos importa su dinero, que lo que queremos es que su alma sea salva. Pero hay otros abusados que entienden que como la salvación no es por obras, entonces no diezman. O sea, son juiciosos en todo, pero como se les enseña que la salvación no es por diezmar ni por ofrendar, aman más el dinero que a Dios, en pocas palabras. Entonces esos no diezman. O sea, está el que quiere ser salvo por buenas obras, porque pastor, aquí está mi diezmo, ore por mí. Pero están los que dicen, pues como soy salvo, pues no doy. Pastor, ¿qué pasa si yo no diezmo? No, nada, usted le rinde cuentas a Dios. O sea, Dios, usted se entiende con Dios. Yo le enseño como pastor que hay que ofrendar, que hay que diezmar, que hay que ser generoso, bondadoso, dadivoso, que hay que sembrar, que yo le enseño qué se hace y qué no se hace. Usted ya tiene el conocimiento. Usted le rinde cuentas a Dios. Sí, porque es que usted dice que la salvación no se pierde. Bueno, no se pierde para el que la tiene. El que tiene la salvación, verdaderamente la tiene, no la pierde porque entiende y valora. Pero no crea que porque usted es salvo, entonces usted dice, no, pues no diezmo.
Estos son ejemplos. Hay personas que piensan que pueden ser salvos por llegar a la adoración, porque me sé todas las canciones, pero hay otros que llegan tarde a la adoración, porque pues como ya soy salvo, ¿para qué andar ahí levantando las manos y aplaudiendo y saltando? Lleguemos después de toda esa bulla. Hermano, cuidado con los pensamientos que tú y yo podamos tener con referencia a las cosas de Dios. Disfrutemos de la libertad, pero no del libertinaje. Miremos el sentido común para analizar y estudiar la palabra de Dios. Y tu principal objetivo debe ser ese: heredar la vida eterna. Entonces, si tú quieres ser salvo y quieres heredar la vida eterna verdaderamente, debes analizarte cómo estás viviendo. ¿Cómo estás haciendo las cosas? ¿Como una persona salva? ¿Conforme a la voluntad de Dios o bajo mis argumentos? No, es que yo pienso que sí, pues ahí la Biblia dice, pero yo prefiero hacerlo así. No, hermanos, tengamos cuidado. No, entre el mundo y los cristianos debe haber una diferencia. Y no es la manera de vestir. Escúcheme bien. Esa diferencia. Entonces, necesitamos verdaderamente rendirnos delante del Señor. ¿Qué anhelas tú? ¿Si anhelas ser salvo o simplemente llevas una vida cristiana porque quieres vivir bien aquí en la tierra? Muchos se acercan a Dios es por eso, porque les hablan de plata, de milagros, de que nos va a ir bien, de que los problemas se van a acabar, pero pues no les interesa entrar al cielo, les interesa es estar bien. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Les recuerdo que si Dios nos presta la vida el día de mañana, estaremos 5 de la mañana teniendo nuestro tiempo de oración de los días viernes. Entonces recuerde, ahorita apenas se termine la transmisión, vaya y se acuesta a dormir para que no le dé pereza en la mañana, para que no se afane ni se turbe por las muchas ocupaciones, sino que entienda que una cosa es importante, y es buscar la presencia de Dios. Padre eterno, gracias. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por habernos dado salvación. Gracias, Padre, por enviar tu Hijo a morir en la cruz del Calvario. Pero ante todo, gracias porque podemos conocerte por medio de tu palabra. Hoy entendemos que somos salvos, pero debemos nacer de nuevo. Debemos, Señor bendito, permitir que nuestra mente sea renovada. Debemos tener cambios en nuestra vida, cambios conforme a tu voluntad. No podemos decir soy cristiano o soy salvo, pero seguir viviendo igual. Tú quieres renovarnos, tú quieres regenerarnos, tú quieres, Señor, que tengamos cambios en nuestra vida y en nuestro corazón, que demostremos verdaderamente que somos hijos de Dios, que demostremos, Señor, que hay un Dios vivo, santo, poderoso y eterno, en el cual creemos, y que entendemos que la salvación no es por lo que hagamos, no es por nuestras buenas obras, sino porque, Señor, tú tienes misericordia de nosotros, porque tú nos amas con amor eterno, y tú te has manifestado al mundo, Señor. Por eso hoy pedimos que el mundo te pueda reconocer, que el mundo crea en ti, Señor. Mira cuánta maldad, cuántas cosas siguen sucediendo, y el ser humano sigue envuelto en la maldad, Señor. Tú ya enviaste la solución, tú ya enviaste, Señor, a tu Hijo para que todas estas situaciones sean cambiadas en nuestro corazón. Y es lo que debemos anhelar, que en nuestro corazón, Señor, entendamos y haya un cambio para renovación, un cambio para ser regenerados y entender que todo es por tu misericordia. Tú hiciste esa obra maravillosa en la cruz y nosotros aportamos nuestro pecado, el arrepentirnos de nuestro pecado, Señor. Gracias, Padre. Glorifícate y síguete manifestando en la vida
de mi hermana Alicia, de mi hermana Rebeca Zárate. Manifiéstate en la vida, Señor, de mi esposa, de Lucía, Señor, de Linda Lucía, de Alejandro Ramírez y su familia, de Taylor y su familia, de mi hermana Miriam Montealegre y su familia, de mi hermana Amparo, de Miguel Ángel, de Julián, de toda su familia. Señor, síguete manifestando en la vida de Aleidi Zúñiga, en la vida del pastor José Luis Herrera y toda su congregación, Señor amado. Manifiéstate, Padre, y que tu Espíritu Santo, Señor amado, siga haciendo esa obra que tanto necesitamos en nuestras vidas. Toda la gloria y la honra sean para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, una feliz noche. Les enviamos un fuerte abrazo y con la voluntad de Dios nos esperamos mañana 5 de la mañana. Un fuerte abrazo.